Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de ¡Criticar! de la serie Dark. Iba a estirar la de criticar un poco más, pero he dicho no, que ya. Pero mi cabeza ha dicho no, tío, para allá. Que Sí, Dark, amigos. la serie Dark, Nos habéis pedido hablar de Dark por activa y por pasiva. No, y además que apetece hablar de Dark, porque es una serie que tiene muchas cosas de las que hablar, Vamos, es una serie que efectivamente ha creado mucha intriga. Sí. Muchísima gente la ha visto. Mucha expectación, Eso es. Todo el mundo está, ¿has visto Dark? ¿Qué opinas? Quiero que la veas para hablar de Dark. Sí, Pues vamos a hablar de Dark. Ya está vista, está pensada, porque otra cosa no, pero es una serie que te puedes hacer unos cacaos mentales tremendos, extraordinarios. Sí, pero hay dos tipos, hay dos tipos de guiones complejos. Están los guiones complejos que luego los piensas y empiezas a decir, pues todo está atado, todo está hilado, todo cuadra. Y los guiones complejos que dices, es que no tienen ni idea de hacer un guión. Y yo, sinceramente, todavía no sé cuál de los dos tipos es Dark. No lo sé. Todavía no lo sé. Pero vamos a ver, ya lo comentamos en una ocasión, Acevedismos y yo, Dark es una serie llena de buenas ideas. Sí, es verdad. Vas viendo y vas diciendo, ¡hala, qué guay! ¡Hala, qué guay! Qué buena idea. Claro, pero luego la ejecución es sumamente confusa. No. Entonces, claro, yo me imagino ser el productor de Dark, entonces llega el guionista y me dice, mira tío, tengo una serie, vamos, de ciencia ficción, de misterios que lo va a petar, tengo unas ideas. A ver, cuéntame un poco. Bueno, te voy a contar. Le presenta, porque cuando se presenta una serie o una peli se presenta una cosa que es el dossier. Exacto. Que no es el guión completo, solo de qué va, un argumento con las ideas principales. Exacto, entonces llega el tío y dice, mira, en un pueblo de Alemania llamado Winden, que tiene además un bosque y una central nuclear, empiezan a desaparecer niños. Entonces, claro, tú le dices, ¿empiezan a desaparecer niños? Dice, bueno, a ver, esto ya lo he visto. A ver, vamos a ver, ¿no te acuerdas que en Stranger Things desaparecían niños? Sí, pero no va por ahí, porque además, en ese pueblo hay unas cuevas, pero no son unas cuevas cualquiera, sino que en esas cuevas hay una especie de vórtice espacio-temporal, un agujero de gusano que te permite viajar en el tiempo. Y a través de esos viajes en el tiempo te vas a enterar de la historia de unas familias a lo largo de 3 generaciones, mientras que a la vez intentan descubrir qué ha pasado con esos niños que desaparecen y además hay un grupo de gente que pretende dominar los viajes en el tiempo y verás la construcción de una máquina del tiempo que acaba funcionando con cesio radiactivo. Bueno, aquí voy a decir, pues me mola, Y dices, pero la historia de las familias durante 3 generaciones, además misterios y niños que desaparecen, pero que además los vas a resolver con una especie de detective que viaja en el tiempo y los vas a resolver, es la parte que no termina de cuadrar en la serie, Claro, entonces dices, esto es la leche, esto está muy bien. No, pero no queda ahí la cosa, porque además hay un personaje misterioso que no sabemos en realidad a qué época pertenece, que se llama Noah y que intenta manipular todo entre las sombras, y que es el responsable de querer controlar el tiempo, de secuestrar a niños y dejarlos en otras épocas, niños a los que además les quema los ojos y les estalla los tímpanos con una especie de máquina del tiempo que está intentando crear él en un búnker. Y ante él se enfrenta una señora mayor, que no descubrimos quién es hasta bastante al final, que además es un personaje clave porque es la que de joven era la directora de esa central nuclear de la que hemos hablado. ¿Alguien da más por menos? Pues mira, te soy sincero, yo soy un productor y te digo, pues no quiero esto. O sea, no he entendido nada. No sé si es que lo has contado tú mal, doctor, o es que está así de mal. No, es así de mal. Y es peor todavía porque el doctor ha hecho un resumen. Esto es mucho más complicado que lo que os ha contado. Sí, la verdad es que es complicadito, pero claro, imagínate que tú fueras el productor, das el visto bueno, y entonces dices, vamos a ver, ahora vamos a elegir un elenco de actores. Entonces, claro, tú dirías, bueno, pues ya que vas a sacar niños, saca niños simpáticos y amigables, niños que quisieras, que tú de niño, pues quisieras haber tenido amigos así, yo que sé, por ejemplo, Dustin de Stranger Things, Gaten Matarazzo. El casting de Stranger Things es un ejemplo de cómo hay que hacer un casting de niños. Exacto. El casting de Dark es un ejemplo de cómo no hay que hacer un casting de niños. Entonces, claro, tú eres el productor y dices, no.
¿Que te crees que te lo voy a poner tan fácil? He elegido a los niños más sosos de toda Alemania. Pero oiga, Perdona, y no son los osos, sino que, a ver, hay una leyenda de que los chinos nos parecen todos iguales. Exacto. Que tú ves dos chinos, no los distingues, y puede ser verdad, pero con los alemanes pasa lo mismo. Sí, porque al final no sabes quién es Son todos quién. iguales, son todos rubios. Claro, o sea, Tienen la misma estás cara allí, de Panoli, tú perdonadme, estás- tú- amigos rusos, iba a decir. Perdonadme, amigos alemanes. Tú estás, allí, pero- tú estás allí en tu despacho, entonces claro, tú estás allí con tu proyecto, y entonces bueno, los niños sosos y los adultos, no, los adultos más sosos. Sí, porque además los adultos, como también son los niños del pasado, son adultos en el futuro, tienen que ser igual de sosos, Tienen que ser sosos. sosos a más no poder. Claro, pero no queda ahí la cosa, Te voy a elegir un director y el director a la hora de elegir a los actores tiene que, pues eso, más o menos decir qué quiere de cada uno. Pero en este caso el director lo tenía muy fácil. Porque tú eres un actor de Dark, llegas y le preguntas al director, y entonces mi papel, ¿qué quieres que haga? Entonces el director te contestaría, tú, amargura, Sí, todo no hay el uno, rato. no hay uno alegre, no hay uno que diga, mira, este es el fiestero. Pero el amargor cómico, todo el ¿sabes? rato. El de la pandilla que mete los chistes. Exacto, tal. No, el alivio cómico. no existe, No, no hay. pero, no hay. pero Es entonces, todo el rato ahí. Claro, tú estás ahí y me vas a dejar decir algún chiste alguna vez. Ninguno. En toda la serie. El chiste es pa' qué. Chiste es. ¿Pero qué quieres? ¿Que eso- sea una serie alemana o el show de los payasos? Pero hombre, tirar algún chistecito, alguna cosa. Ninguno. ¿Estás Nada, loco? nada. Ningún chiste en toda la serie. Pero entonces va a quedar muy amargo. Sí, amargor. Ah, ahí le has dado. Amargor, que es como la película de Fellini. De Fellini, exacto. Vale. Amargor. Bien, chistaco. Ahí Oye, está. a ver, realmente Dark, o sea, el doctor ha hecho un resumen intentando darle. Dark lo que es, en el fondo, es un culebrón. Es la historia Sí. de 4 familias en un pueblo, Winden, en un pueblo alemán. Exacto. Entonces, en el fondo es un culebrón, una historia de 4 familias con viajes en el tiempo de por medio. Pero ¿vale? ¿te has fijado que además en Winden jamás hace buen tiempo? Nunca. Bueno, es que es Alemania. O sea, Ni quiero un- decir, pero no, es Marbella, pero vamos ¿sabes? a ver, no hay ningún sitio que haga mal tiempo en todas las épocas, todo el rato. Winden yo creo que es el pueblo Sí, más gris Pero que existe esto tiene una explicación. sobre la faz de la Escucha, Tierra. tiene una explicación, porque no hemos explicado todavía, nos hemos puesto a divagar y no Sí. nos hemos metido en el ajo. En Winden hay unos túneles que te permite viajar en el tiempo un número Exacto. exacto de años, 33. 33 concretamente. años, la Entonces- edad de Cristo, que se Entonces, suele decir. Como la trama transcurre en noviembre, cuando alguien viaja al pasado, a 33 años atrás, viaja el mismo día, que también es noviembre, con Exacto. lo cual también hace mal tiempo, doctor. O sea, no es no viaja verdad, en agosto, verdad, no viaja. es Entonces, verdad. siempre noviembre, siempre Mal hace tiempo, frío, mal siempre tiempo, hace. todo el rato. A ver, la trama empieza, se supone que ya ha desaparecido un niño, al Sí. que nos da un poco igual porque es como el niño secundario, ¿vale? Ha desaparecido, pero no nos importa. Y cuando han pasado unos días de su desaparición, desaparece otro, que este sí es protagonista. Exacto. Se llama Mika. Mikal. Y este niño desaparece y viaja al pasado, Exacto. ¿vale? Esto nos enteramos en los primeros episodios, ¿vale? No es un spoiler. Viaja al año, en concreto viaja al Pues- año 86. Resta 33, Sí, estamos sí. en el 2019. Exacto. Estamos en el 2019 y viaja al 86, efectivamente. Y Mika viaja. Las matemáticas, qué bien se Pero acordan. no solo eso, sino que este niño que desaparece es hijo de un policía llamado Ulrich, y en el año 86 el hermano de Ulrich, llamado Mats, ya había desaparecido también. Claro, porque desaparecen cada 33 años. Entonces, todo se repite, toda la Ulrich movida. vive la desaparición no solo de su hijo, sino vive la desaparición de su hermano y revive todo. Y entonces la gente que de ese pueblo, que siguen viviendo allí, se acuerda de los extraños sucesos que habían sucedido, valga la redundancia, 33 años atrás. Y de hecho el padre, Ulrich, él piensa que está relacionado. Dice, a ver, mi hijo ha desaparecido, Mi hermano ha desaparecido desapareció. hace 33 años, aquí hay gato encerrado, aquí pasa algo. Exacto. Y no le falta razón. No le falta razón, porque como os digo, al final estas desapariciones de niños están conectadas por este extraño personaje que va vestido siempre de sacerdote, Sí, es como con su como alzacuellos. un cura que se llama Noah. Exacto. Y este Noah lo que hace es, como os he dicho antes, intentar crear su propia máquina del tiempo. La tiene en un búnker de la Segunda Guerra Mundial
Y en ese búnker tiene una máquina que es parecida a un sillón de dentista, pero o más bien a una silla eléctrica. Sienta a los niños, les pone unos electrodos en la cabeza y les funde el cerebro porque todavía no ve cómo va la cosa muy bien. ¿Y qué hace para que no le pillen? Pues secuestra niños en una época y los devuelve. Deja el cadáver en otra época. Entonces Exacto. dices, pues de hecho hay un momento que aparece un cadáver de un niño vestido con ropas de los 80. Exacto. Claro, no le identifican porque tiene la cara quemada. Exacto. Pero es el hermano de Ulrich. Eso es. Aparece Mads. Y tú como espectador te das cuenta enseguida, dices, ese es Mads. Pero los personajes no, los personajes están ahí divagando. Exacto. El cuerpo está en la morgue, le hacen la autopsia, pero no saben quién es. Vamos a ver, pero si está clarísimo que es tu hermano. Pues no y luego se da otra situación curiosa, que este niño llamado Mika, que viaja a 1986, conoce allí a una niña que se llama Hannah, con la que después se casa. Eso es. Se cambia de nombre. Exacto. Él se llama Michael, se pone de nombre Michael. Michael, de Mika a Michael. Bueno, no ha hecho una... Sí, no se la ha currado mucho, para buscar una identidad secreta. Se podía haber puesto cualquier otro nombre, pero no. Pero, claro, esta niña llamada Hannah no cae nunca en la cuenta que este señor, que es su marido, es exactamente igual que ese niño que ella ya conoció. Sí, de hecho, claro, porque además viven todos en el pueblo, todos se cruzan, todos se conocen. Exacto. Entonces, ese Michael que ha viajado, que se convierte en Michael de adulto, vive en el pueblo y se cruza con todos. Y de hecho, se cruza consigo mismo y se cruza con todos y vive con su propio padre y nadie dice nada. Es un poco... Pero no solo eso, sino que si te fijas, Mika, de mayor, pudo presenciar su propio nacimiento. Claro, de hecho, Michael, el Mika adulto, que es Michael, vive a unas manzanas de donde otra señora ha tenido un niño que es él. Que es él mismo. Y pudo ir al nacimiento y decir, oye... Pero este Mika, además, tiene un hijo y le pone de nombre Jonas. Sí. Y Jonas conoce a su padre de niño. Claro, es todo... Es un lío, ¿vale? Es una cosa muy compleja, pero esto que está contando el doctor pasa también, por ejemplo, en Regreso al Futuro. Sí. En Regreso al Futuro, Marty McFly viaja al pasado, exacto, conoce a su madre, de hecho su madre se enamora de él, se cree que se llama Levis Strauss por los calzoncillos. En el doblaje español es Levis Strauss, en inglés era Calvin Klein. Entonces esa señora, muchos años después, se casa con otro, tiene un hijo, y cuando ese hijo crece, la madre no se da cuenta que tengo un hijo que es idéntico a un chaval que yo conocí cuando era joven, No, a ver, si yo tuviera un hijo ahora, pero, no sé, yo creo que me daría cuenta. Pero en Dark no queda ahí la cosa, porque no, va más allá. Este Mikel, al principio de la serie, se suicida. Se suicida, y no sabemos muy bien por qué se suicida. Claro, tú empiezas la serie, hay un tío que se suicida, no sabes de qué va. No sabemos. Vas atando cabos. Exacto, luego vas atando cabos, pero no sabemos todavía muy bien la razón de por qué se suicida. Y la historia se complica porque los personajes empiezan a entrar en esta trama de viajes en el tiempo. Hay pues eso, una investigación policial de por medio. Se lía todo. De hecho, Hannah, que es la niña de los 80 que se casa con Mikkel. Exacto. Realmente en los 80 estaba enamorada de Ulrich, que es el padre de Mikkel. Exacto. Es decir, en el instituto estaba enamorada de un chaval, pero luego se casa con el hijo de ese chaval, que tiene la misma edad. Exacto. Y luego de mayor, cuando el chaval se suicida, se lía con Ulrich, con el padre del chaval, o sea... Con el que siempre quiso estar. Todo complejo, todo lío, con el que siempre quiso estar. Y mientras, pues, lógicamente, investigan en esas cuevas, y en esas cuevas hay, digamos, una especie de portales a distintas épocas, y en esos portales hay unas puertas que tienen un símbolo que es como una especie de triskel. Sí, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, que es como un triángulo, una estrella como de un tres triple puntas. triángulo girado. Sí. Y ese símbolo, ese triskel, aparece en un libro que lleva siempre este personaje llamado Noah, el que es como una especie de predicador. Sí, digamos, vamos a llamarle el malo de la película. No es el malo, pero
bueno, es un personaje oscuro que está ahí detrás de todo. Y que además no envejece ni cambia en ninguna época, siempre lo vemos igual. Claro. Entonces... Porque va viajando por el tiempo, entonces claro, está igual, qué jodido. Entonces, este señor, pues... tiene ese símbolo, y en esas puertas hay ese símbolo, y en esas puertas hay una inscripción que dice en latín Sic Mundus Creatus Est, que es así se creó el mundo. Y para liarlo más, esta inscripción de Sic Mundus Creatus Est es parte de una cosa que se llama la tabla esmeralda. ¿Y qué es la tabla esmeralda? La tabla esmeralda es un texto del culto de Hermes Trimegisto. ¿Y quién era Hermes Trimegisto? Ya está. O sea, por si no estaba complicada la serie, viene aquí el doctor a complicárnosla más. Hermes Trimegisto es el inventor de la alquimia. Y en el 10º punto de la tabla esmeralda pone Sic Mundus Creatus Est. Y así se creó el mundo. ¿Y qué relación tiene todo esto con Noah? ¡No lo sé! Además de ese libro que tiene en el que figura ese texto, con lo cual suponemos que además el símbolo de todo esto, de Hermes Trimegisto, la tabla esmeralda, todo eso, es ese triángulo con esa forma, que efectivamente no me acuerdo ahora el nombre técnico. ¿Cómo sabemos que todo eso está conectado? Pues porque Noah, en cierto momento en la serie, se quita la camisa y en la espalda tiene un tatuaje. Y ese tatuaje es la tabla esmeralda. Todo el texto así, además, con una forma metida dentro de una forma que es realmente donde está el túnel en el pueblo. O sea, está todo relacionado. Ese túnel, que por cierto, quiero dar un dato, para cuando, si habéis visto la serie, y si no, para cuando la veáis, para viajar en el tiempo, te tienes que meter en la cueva. Exacto. En unos túneles muy estrechos, y hay una puerta que tienes que abrir, que te cuesta mucho abrir, porque tiene una empuñadura, y te metes, y hay un viento, y sale una ventolera. Hay un viento súper fuerte que te impide abrirla, tienes que cruzarlo, sales por otra puerta y ya estás en otra época, ¿vale? Pues hay una escena en la película en la que un perrito se pierde en una época y aparece en otra, ¿vale? Exacto. Porque necesitan que aparezca en otra para que una persona se dé cuenta y tal. Mi pregunta es, ¿cómo narices ha cruzado ese perrito los túneles? ¿Cómo ese perrito, que además no sé si es un caniche o no sé qué raza es, pero es muy pequeño? Un caniche. ¿Cómo ha abierto esa puerta? ¿Cómo ha cruzado por ahí ese perro que no tiene fuerza para abrir esa puerta? Tampoco vimos en ningún momento cómo cruzó Mika. O sea, vimos... Pero Mika, te lo puedes creer porque Mika puede haberlo hecho. Vale, es un niño pequeño, pero... A ver, la puerta no es que la puede abrir. O sea, el niño se perdió, dijo, pues me meto por aquí, el pobre pues no se dio cuenta, y viajó al pasado. Bien, vamos a creernos que Mika lo hizo. Pero el perro no, pues, no, esto me lo tenéis que explicar. Al final, Noah tiene una antagonista. En todo esto hay una central nuclear, debajo de la central nuclear hay esos túneles. El hijo de Mika, que se llama Jonas, tiene un mapa de esos túneles, y de hecho se ve a Jonah de mayor dejar una pista escrita en los mapas al Jonah hijo, a Jonas, a su propio hijo. A sí mismo. Sí. A su propio hijo, no, a él de joven, vamos. Bueno, se deja una pista. Todo esto para que veáis la complicación de la serie, que yo sigo sin saber si está todo bien hilado o no, que puede ser que no resista un segundo análisis la serie, podría ser. Jonah evidentemente investiga por su cuenta y también intenta averiguar, intenta llegar a resolver pues todo este misterio de las desapariciones de los niños. También está muy traumatizado por la muerte de su padre, porque en realidad no sabe por qué se ha suicidado. Bueno, el caso es que todo esto se complica porque hay una señora que es la directora de la central nuclear que se da cuenta de que todo esto se complica, y es la dueña del perro que se perdió cuando ella era niña en 1953. Y bueno, y esta señora que se llama Claudia, si no me equivoco, esta señora... No me acuerdo. Sí, esta señora que se llama Claudia, al final, de alguna forma, se da cuenta de qué es lo que está sucediendo, se vuelve la antagonista de Noah y viaja al pasado con unos planos para fabricar una máquina del tiempo que tiene que construir un relojero que se llama HG, guiñito. La máquina del tiempo. Guiñito HG Wells. HG no sé cuánto. Bueno, el caso es que ese relojero también escribe un tratado de cómo viajar en el tiempo. Esto es un poco lo que pasa en Terminator. En Terminator 2. En Terminator 2 vemos que fabrican
que pueden realizar la tecnología de Skynet porque encuentran el chip que trajo el Terminator en la 1. Es decir, es como el círculo vicioso. Esta señora tiene la máquina del tiempo y viaja para dársela a un señor para que la fabrique, y por eso hay máquina del tiempo. Es decir, un poco Exacto. el lío. Y este señor, relojero joven, además, se encuentra con Ulrich, que le deja un teléfono móvil abandonado, porque Ulrich, que el policía, que es el hermano de Mads, que desapareció, y el padre de Mika, que desapareció, también intenta resolver las cosas por su cuenta. Y también viaja al pasado, a 1953, y se lleva un teléfono móvil, y lo deja abandonado. Mira, la serie, en el taller de un relojero. La serie es muy complicada, los primeros episodios, cuando solo hay dos épocas, que es 2019 y el 88. Y estás tú ahí, bueno, esto es un lío. Pero cuando de repente ya meten el 55, no sé... El 53. El 53... Entonces no es el 88, es el 2019... Es 86. 86, eso, que estoy yo. El 86 y el 53, de repente, una tercera época dices, no, ya no. O sea, ya, aquí no, porque ya, claro, tienes a Ulrich de mayor, a Ulrich de pequeño, al padre de Ulrich de pequeño y al padre de Ulrich de mayor, y ya no, o sea, ya no. Pero, ¿sabes en realidad para qué sirve? No. ¿Para qué sirve que nos hayan llevado a 1953? Para liarnos más. No, sirve para en realidad, atención a todo el mundo, para desvelarnos quién demonios es ese misterioso personaje llamado Noah. Ah, ¿tú sabes quién es? En la serie no lo dicen, no lo explican. Bueno, en la serie no lo explican, pero te lo dejan caer. Dan una pistita en un momento, pero... Mira, en la serie te encuentras, en 1953, a una señora llamada Agnes Nielsen, que no tiene marido, pero tiene un hijo que se llama Tronte. ¡Tronte! ¿Quién le pondría a su hijo Tronte? Tronte, que es nombre de gnomo, nombre de ogro, nombre, o sea, de... Esta señora es la madre de Tronte, que Tronte es el padre de Ulrich. Exacto. ¿Vale? Y Ulrich es el padre de Mikkel. O sea, exacto. Bueno, pues en cierto momento, en 1953, esta señora, que se presenta en el pueblo sin marido, le preguntan por el origen de su marido, y dice: mi marido era un predicador. O sea, ¿me estás diciendo que Noah podría ser el abuelo de Ulrich? Exacto. ¿Podemos Noah podría ser el abuelo de Ulrich. Temporada 2 de Dark. Exactamente, exactamente. Ella dice claramente que su marido fue un predicador, pero que aunque fuera predicador no creía mucho en Dios, ni mucho menos, tal. En cierto momento de la serie también descubrimos que Noah es predicador, pero que él en realidad no cree en Dios. Y lo que quiere, su misión es salvar a la humanidad de sí misma. Y lo quiere hacer a través del control del tiempo. Esto es lo que pasa con muchísimos malos de series y de películas, que creen hacer un bien. Por ejemplo, los malos de James Bond muchas veces quieren destruir la humanidad porque la humanidad está cargándose el planeta. Bueno, pues en contra de Noah tenemos a esta señora mayor que de joven era la dueña de la central nuclear, que viaja en el tiempo. Pero tú como productor, tú estarías ahí en tu despacho y a lo mejor le preguntabas al guionista: a ver, ¿qué tramas dejamos cerradas en la primera temporada para luego continuar en la segunda? Porque tendremos que dejar cerrada alguna historia. Claro, no, ¿para qué? Diría, no, ¿para qué? Ninguna. No, ¿para qué? ¿Qué tramas dejamos cerradas Nada. Para que la cosa siga? Nada. Ninguna. Nada. Ninguna. No hay ninguna trama cerrada. Pero me pondrás un cliffhanger. Bueno, un cliffhanger te dejan al final, sí. Muy malo, por cierto. Que no tiene nada que ver con el resto de la serie. O sea, tiene un último... La serie son 10 episodios. 10. Sí. Son 10 episodios en el que el último tiene unos giros y unas cosas que no tienen nada que ver con el resto. O sea, sí. Es como un final de decir, bueno, queremos hacer un final que mole, y no mola. Te voy a poner un cliffhanger. El cliffhanger es Jonas, de mayor, lo que intenta hacer con esa máquina del tiempo que consiguen y que además la modifican para poder Jonas, darle cesio. Los que habéis visto la serie estaréis un poco siguiendo lo que estamos hablando. Los que no, diréis: habréis parado el vídeo hace rato, porque no os estáis enterando de nada. O sea, estamos hablando de los personajes como si los conociéramos. Por favor, siga usted. Jonas, de mayor, descubre que lo que tiene que hacer es destruir, digamos, esos agujeros de gusano que permiten el viaje en el tiempo, para que deje de haber esas líneas temporales que se cruzan, para que los personajes no accedan a otras líneas del pasado, la historia no se complique y desaparezcan, y esa vía que tiene Noah para hacer desaparecer los niños a través de moverlos en distintas épocas desaparezca. Él cree que con eso va a acabar el conflicto espacio-temporal, pero en realidad esa explosión es la que genera los agujeros de gusano. Y no solo eso, provoca un cataclismo,
porque está debajo de una central nuclear, y hacer una explosión debajo de una central nuclear no suele ser una buena idea. Un cataclismo hecho con unos efectos especiales de aquella manera, de baratillo. Vale, perdona. Y al final, después de eso, ¿qué pasa? Que el joven Jonas aparece 33 años después en el futuro. La central nuclear está destruida, hay como un grupo tipo Mad Max ahí que le recogen. ¿Es un futuro? ¡Distópico! Ahí está, un futuro distópico, correcto. Así que hemos llegado al 2052. Y ahí acaba la serie. Y ahí nos lo dejan. Para la segunda parte. Nos están preparando ya para la 2. Pero claro, mientras todo este batiburrillo hay que resolverlo. Sí, han dejado un mogollón de cosas. Yo, personalmente, mi opinión, no voy a ver la 2. A ver, la serie. Yo empecé a verla, el episodio 1 y el 2 molan, desaparece un niño, hay un misterio. Creo que es en el 2 o en el 3 descubres que hay viajes en el tiempo, porque el niño ha pasado al pasado y dices, ¡hala, me mola! Se ha desaparecido porque hay viajes en el tiempo, hay un asesino que los mata y los deja en otra época, me va molando. Según avanza la serie, te va dejando de molar, por lo menos a mí. Va diciendo, no. Es demasiado confusa. Muchísimo. Porque además tuviste que hacer algo, ¿verdad? Para ver la serie. Sí, a ver, la serie, una cosa que no hemos dicho, realmente lo que cuenta es la historia de 4 familias. Esto que os ha contado de Ulrich y todo eso, esos son los Nielsen. Luego están los Doppler. Exacto. Y hay otras 2 que no me acuerdo los nombres, los Kinfenborn y los Handenfrau. Nombres alemanes, ¿vale? Y son las 4 familias. Entonces un lío. Es un poco, salvando muchísimo las distancias, como Twin Peaks, que con la excusa de una muerte, de un crimen, realmente lo que mola de la serie es los líos románticos de unos con otros, los cuernos que se ponen, las tramas económicas que tienen. Pues aquí es un poco lo mismo. También te va contando el lado oscuro de la gente que vive en ese pueblo, aparentemente tranquilo, ¿vale? Entonces te cuenta las 4 historias. Yo, en el tercer episodio, me di cuenta de que yo no iba a poder seguir la serie de un modo lógico, porque además es verdad que se parecen todos muchos, son todos rubios, todos no tienen rasgos. Por ejemplo, hay una enfermera que tiene un lunar aquí. Eso entonces, lo pillas. Cuando ves una niña o una adulta con un lunar, dices, la enfermera. Sí, luego hay un personaje que se llama Helge, que descubrimos que de niño Ulrich lo intenta matar, y le machaca la cabeza y le machaca una oreja. Vale. Entonces, el de la oreja destrozada es Helge, ese. Que además es el esbirro de Noah. Noah manipula a Helge para que durante todo ese tiempo le ayude a mover los niños de aquí para allá. Vale, pero el resto no. Yo, para mí, cada vez que salía uno tenía que parar y ver quién era. Claro, porque no acabas, a veces te pierdes y dices, ¿esta niña quién era? O esta en realidad de mayor es la abuela de alguien. Yo hasta que me di cuenta de que la señora mayor de pelo largo blanco era como de bruja, exacto, que esta era Claudia, la de la central nuclear, que es la abuela de Borkus, Bortes, Borces, Borza, algo que acaba en Z, no me acuerdo. Bartos, la abuela de Bartos y Tronte podrían ser amigos, Bartos y Tronter. Y hay unos líos también de faltas. Claro, que tú podrías decir, Bartos es un típico niño rico, podía estar contento por ser rico. Pues no, es un triste y se da la droga. Esto que tú dices, que te cuesta saber, hacen una cosa que se creen que te ayudan, pero no, que es pantalla partida y estás viendo a un personaje en una época y en otra, el niño y el adulto, para que digas, este es este mismo. Pero en cuanto pasa esa escena te olvidas, porque son iguales. Yo por lo menos, a mí me ha costado muchísimo ver esta serie. Y de hecho, traigo ahí una cosa que la he hecho yo, de verdad, o sea, a boli, que es que se transparenta porque cogí una hoja reciclada de una partitura y no sé si la veréis bien, es el esquema de las 4 familias, ¿vale? Aquí están los Nielsen, tal, con sus líos. Mira, luego haré una cosa, luego voy a hacer una cosa, doctor. Sí. Voy a escanear este dibujo a boli, con mi letra, con falta de ortografía, porque yo no sé escribir alemán, ¿eh? Por ejemplo, he puesto Mikel con una K y luego he visto que es con 2, pero da igual. Para que tengáis el fotograma, porque de verdad es muy práctico si vais a ver la serie, para que lo tengáis y digáis, Tronte, ¿quién es Tronte? Y vais y decís, pues es el padre de Ulrich, que es el marido de... Yo os he dejado alguna pincelada, alguna clave de lo que parece ser que va a suceder. En realidad, hacer un criticar de esta serie es una labor sumamente compleja, porque es una historia tan enrevesada que es muy difícil de contar. O sea, es tan difícil de contar que, ya veis, es que al final acaba siendo un lío por todas partes. Si queréis una opinión sobre Dark, ya os digo, una serie, lo que dijimos al principio, una serie cuajada de buenas ideas,
pero la ejecución es tan confusa que es que a veces te da pereza seguir. Este mismo guión, de verdad, y no es porque me parece que el cine americano, este mismo guión en manos de productores y una cadena americana habría sido un seriote, estoy seguro, porque se habrían cargado todos los problemas que tienen, habrían buscado una cosa, los personajes habrían tenido un carisma cada uno. Por ejemplo, Stranger Things son 5 Exacto. niños y parecen tópicos, pero hay uno que es negro, otro es el gordito, hay uno que es más gracioso que otro que es más callado. Los buscan para que enseguida te identifiques con uno. Cada vez que pase algo sepas quién es. En Dark no pasa esto, por lo menos a mí. No puedes, a lo mejor a los alemanes la ven y no les pasa. No pero puedes tener un cast, no puedes tener un grupo de personajes que todos sean sosos, que su principal característica sea siempre el amargor, todos que sea andando por la calle, la pena. Pero adultos y todo, la mujer, la de la todo el central, rato. la dueña del hotel, todos. No puedes hacer una serie que no haya jamás un chiste. No puedes hacer una serie que Necesitas no un haya ni un cómico. guiño, que no haya nada. O sea, al final, claro, pues eso, acabas viéndola con una pena que te embarga. No, ya hay un momento que ya dices, mira, quiero que esto se acabe. O sea, ya cuántos episodios me quedan, 3, venga, lo voy a ver rapidito. Venga, vamos a ver, es compleja y como juego intelectual puede estar bien. De Siempre hecho, que tengáis un papelito apuntando las cosas. De hecho, yo me estoy pensando en si hacer un vídeo con algunos detalles sobre Dark, para intentar arrojar algo de luz al asunto y así poder hablar holgadamente de Hermes Trismegisto, que me fascina. Pues Pero mira, te vas si a no hacer eres fan, hazte tú un vídeo de Hermes Trismegisto. si no eres fan sin mí. de la cultura hermética de Hermes Trismegisto y de la antigua alquimia, Yo no soy a lo fan. mejor Yo no soy no fan. te interesa. Yo no soy fan. Nada. Y de hecho, ya os digo una cosa, harán la segunda parte de Dark, harán la segunda temporada y el criticarlo hará el Doctor solo, porque yo no la voy a ver. Yo no la voy a ver. Estaré yo en un descampado muy triste haciéndolo. Solo quiero hacer un apunte final. Si veis la serie y todos estos líos de mi padre, me he enamorado de mi propio padre y me lío y tengo Yo un mi hijo abuelo celoso soy. y tal, todo esto, si esto os gusta, os recomiendo una película que se llama Predestination, con Ethan Hawke. Pondré aquí el cartel. Porque es la película que lleva al extremo este rollo de una persona que viaja en el tiempo y se lía consigo mismo y tiene un hijo y unas movidas que ya... Lo que pasa es que en esta película ya da hasta risa, de lo enrevesada que es ya da risa, ¿vale? Porque hay incluso cambios de sexo y bueno, de todo. Os la recomiendo, ¿eh? Si os ha gustado Dark. Acebedismo recomienda. Bueno, luego la veréis y diréis, pero ¿qué me has recomendado? Bueno, ¿te gustó Dark? O sea, tampoco puedes exigir, ¿eh? Madre mía. Pues nada, Dark, una serie de Netflix, que no hemos dicho que es de Netflix. Exacto. Una serie de Netflix, que Una bueno... serie complicada. Vale, si no tienes otra cosa y te gustan los líos y tienes, de verdad, Ya un os digo, folio y un boli. eso sí, me reitero, muchas buenas ideas. Otra cosa es cómo acaba, cómo se ejecuta todo eso. Pues nada, ya... Tenemos camisetas. Estaba ya a ver si nos da cuenta y terminamos el vídeo sin las camisetas. Tenemos camisetas, pero... No, pero mira, rápido, ponemos aquí esto, queréis Y ya entrar, está. las compréis y ya está. Muchas gracias como siempre por estar ahí y os esperamos en el próximo Criticar. ¡Crítico!